Buenos días a todos. El tema que vamos a conversar hoy es referente a la trombosis venosa profunda de miembros superiores asociada a catéter. Mi nombre es Mauricio Durango Tirado y soy residente de medicina vascular. Bueno, les comentaba que las trombosis de miembros superiores representan el 10% de las trombosis venosas en general. Un 80-90% se deben a causa secundaria, siendo los catéteres responsables del 41% y los casos lineal el 31%. Y las otras, los cables marcapasos y otros estados protrombóticos. El 10% restante corresponde a las causas primarias representadas por el síndrome de Faguer-Rother, actualmente conocida como la trombosis venosa profunda de esfuerzo. En Estados Unidos se instalan 8 millones de catéteres al año, con una tasa de complicaciones protrombóticas que va entre 2 al 26%, y específicamente las trombosis relacionadas con cáncer sintomáticas ocurren entre un 4 o un 8%. Es importante establecer las diferencias que se presentan en términos de incidencia y tasa de complicaciones entre las trombosis de miembros superiores e inferiores, con una incidencia de 16 sobre 100.000 en comparación con 94 sobre 100.000 de miembros inferiores. La tasa de embolia pulmonar es mucho menor para esta entidad, de 2 a 9% en comparación con hasta un 30% de los inferiores. La tasa de recurrencia es de 2 al 4%, la del síndrome trombótico es de un 7 a un 40% en comparación con hasta un 50% de miembros inferiores, y la mortalidad a 3 meses se describe como un 11%, generalmente un poco mayor en relación a las patologías asociadas, específicamente malignidad en esta entidad. En cuanto a las consideraciones anatómicas, se clasifica, es importante mencionar que las venas profundas del miembro superior están representadas por la vena axilar, la vena subclavia, la vena braquial con sus dos, desde este punto, desde el músculo redondo mayor en pares, la vena radial ulnar y la interosa. Se clasifica en su presentación como proximal, se compromete la vena axilar y subclavia, un mayor porcentaje de la subclavia, un 76%, y axilar un 47%, y seguida de la presentación en el compromiso de la arteria vertebral en un 36%. Y como lo mencioné, las etiologías pueden ser primarias y secundarias. Muestro esta imagen para ver la abundante red de flujo arterial que tiene el miembro superior, y que en sentido contrario están representadas precisamente por el drenaje venoso y las colaterales que pueden utilizar en caso de trombosis. La triada de Virchow en relación a la trombosis asociada a catéter también se cumple. El daño endotelial debido a la inserción de catéter generalmente en la pared anterior, y que es el punto generalmente donde se forma el trombo mural inicialmente, los estados de coagulabilidad que están dados por las condiciones del paciente, en el contexto de sepsis, inflamación, malignidad o trombofilia, y las condiciones de éxtasis venoso que están dados por la presencia del catéter, el cual impide el adecuado flujo sanguíneo, específicamente por la relación catéter-vaso o por las características de los fluidos que se administran a través del catéter o las drogas. Se han descrito 4 patrones evolutivos de trombosis, considerándose desde el punto de vista histopatológico la trombosis venosa profunda a la presencia de trombos murales o específicamente al trombo venoso parcial o completamente oclusivo, que parte como origen en la pared anterior o en alguna parte, en un punto de la parte del catéter, pero no se consideran dentro de la definición de trombosis venosa la vaina de fibrina o el coágulo intraluminal. Los catéteres que normalmente se utilizan con más frecuencia son el catéter venoso central, de punto de inserción central, o el catéter central de inserción periférica, generalmente con duraciones de corta duración, que van de días a semanas, en comparación con otros que son de mucha más duración, según el propósito que se les dé. Entonces, aquí tenemos más o menos la representación. Esto es un catéter de inserción central, esto es un catéter de inserción periférica, esto es un catéter de inserción central con un puerto, y la distribución de la frecuencia de estas trombosis de mayor a menor están dados por el PIC, que es lo que más se está usando actualmente, seguido el catéter venoso central convencional, el catéter venoso central con puerto, y este catéter, que si bien no es central, que es el que está representado en esta gráfica, se llama el catéter de línea media, también
se ha descrito que tiene una alta tasa de trombosis. La incidencia de la trombosis relacionada al catéter asintomática y sintomática también se ha descrito por el tipo de catéter, siendo el mayor, como lo acabo de mencionar, en las presentaciones sintomáticas, las asociadas al PIC que alcanzan a una tasa hasta el 25%, y las relacionadas con catéteres convencionales sintomáticas con un 12% y asintomáticas hasta un 24%, seguido en última instancia por los catéteres centrales que tienen puertos para administración de medicamentos. Entonces es importante mencionar en este estudio que en pacientes con eventos trombóticos sintomáticos se logró demostrar un punto de corte entre el área transversal del catéter con relación al área del vaso, en el cual era más frecuente que se presentaran los episodios de eventos trombóticos. Y sobre un N de 136 pacientes se describió un punto de corte mayor al 45, es decir, a partir de 46%, tenía una sensibilidad de hasta un 75% y una especificidad del 83%, que incrementaba hasta 13 veces más las probabilidades de sufrir un evento tromboembólico venoso, una P estadísticamente significativa. Y a partir de este estudio se dieron unas recomendaciones de un diámetro específico en French con relación al diámetro del vaso, ¿ya? Y como todos sabemos, en la escala francesa, para nosotros trasladar estos a milímetros se divide entre 3, lo cual equivaldría aproximadamente a la tercera parte del diámetro transversal del vaso, el diámetro apropiado del catéter para la vena donde se va a insertar. He llevado o extraído de una manera más sencilla o una forma gráfica más comprensible es esto. Nosotros tenemos el diámetro mínimo del vaso expresado en centímetros o en milímetros, y en French, y si nosotros dividimos esto entre 3, aproximadamente va a representar la tercera parte del diámetro transversal. Y esta es la clave o lo que están recomendando para la inserción de los catéteres venosos periféricos con un mapeo venoso previo. Y si esto le vamos a una tabla para toma de decisiones, nosotros tenemos el diámetro venoso y el diámetro del catéter expresado tanto en la escala francesa como en la escala de Birmingham, y nosotros podemos establecer que una vez que se cumpla la relación, siempre que la relación sea mayor al 45%, hay mayor probabilidad de que se desarrolle la trombosis, y cuando el diámetro es menor a este porcentaje, y específicamente cuando es aproximadamente la tercera parte, en estas dos franjas, es cuando se recomienda elegir apropiadamente el catéter para la inserción sobre la vena. Los factores de riesgo para el desarrollo de esta entidad parten de unos factores que son determinados por el catéter, como el tipo de catéter. Por ejemplo, ya dijimos que los catéteres venosos compuestos tienen menor probabilidad con un R de 0,43 en comparación con los PIC, y también varía obviamente si hay presencia de malignidad o no. Los diámetros de lúmenes también, a mayor diámetro o mayor calibre y mayor número de lúmenes, es mayor el riesgo de la trombosis. También el sitio de inserción, los PIC versus los centrales, tienen mucho más riesgo. La malposición, específicamente la punta de catéter, cuando ésta se localiza no en la unión de la vena cava superior y el atrio, o dentro del atrio, sino por encima de esto, tiene 7 veces mayor probabilidad de riesgo de la trombosis y la infección del catéter. Los otros relacionados con el paciente se refiere al antecedente de los eventos tromboembólicos previos, con un R de 2.03, la presencia de malignidad, obesidad, diabetes, EPOC o el estado crítico asociado, o estados protrombóticos congénitos adquiridos. También la terapia hormonal y la irritación química, que puede ser directa por el catéter o por las soluciones que se administran. También hay unos factores de riesgo que están en relación con el operador, que es en cuanto al dominio de la técnica, el lado que elige para la inserción, siendo el lado izquierdo el de mayor riesgo para el desarrollo de esta complicación. El número de funciones también está involucrado. Ya describimos la malposición de la punta del catéter. ¿Listo? En cuanto a la presentación clínica, es poco específica. La mayoría son asintomáticos. Son más sintomáticos específicamente los PIC, porque la primera, el punto de inserción comienza generalmente, puede comenzar en una vena superficial hasta la desembocadura de la profunda, o directamente en la vena braquial, donde pues aparecen los síntomas más
más florido. El dolor local, el edema dependiente de la posición y la actividad son los síntomas más comunes. Igual la aparición de circulación colateral a nivel del hombro, que es el famoso signo de Usher. También depende la presentación clínica, si debuta con manifestaciones embólicas, que son el riesgo de embolización, es mayor cuando se trata de las presentaciones espontáneas y el riesgo de recurrencia de los eventos tromboembólicos, como ya lo mencionamos, es menor en la trombosis de miembros superiores en comparación con las inferiores. Como la presentación no es tan florida, la mayoría de los casos son asintomáticos, han desarrollado escalas de predicción clínica para detectar esta entidad. La más conocida es la escala de Costan, que consta de estos 4 parámetros. Uno es la presencia de material venoso demostrada por ecografía, el dolor localizado, el edema unilateral y la presencia de otro diagnóstico que sea más probable que el que estamos pensando actualmente. A cada uno se le da una puntuación de 1 punto, ¿no? Y esto se validó a través de 3 grupos, que es la muestra de vibración, la validación interna y la validación externa, cada uno con un grupo de pacientes, y al final se demostró que de -1 a 0 puntos tenía una baja probabilidad, que representaba un 12% de probabilidad de desarrollar la entidad. Cuando la puntuación era 1, era una probabilidad intermedia hasta un 20%, y 2 a 3, una probabilidad alta. Luego, se quiso poner a prueba la utilidad del dímero D para el diagnóstico, el descarte de esta entidad. En un estudio prospectivo de 239 pacientes se logró demostrar que para la trombosis venosa profunda de miembros superiores se lograba una sensibilidad del 92%, una sensibilidad del 60% y un valor predictivo del 98%. Y en un esfuerzo para unir el rendimiento de estas dos pruebas, se estableció un protocolo con la escala de predicción clínica de Constant junto con la utilización del dímero D, y sobre 406 pacientes se establecieron, se puso a prueba la escala de Constant, y en los pacientes de bajo riesgo, es decir, que por escala clínica era poco probable, se aplicó el dímero D y específicamente logró descartar sobre 89 pacientes que no tenían definitivamente el diagnóstico de esta entidad, con un rendimiento del 21% para evitar el uso de pruebas diagnósticas no invasivas. Cuando el esquema de Constant era de alta probabilidad, se pasaba directamente al uso de ultrasonido para confirmar esta entidad, y los pacientes que había discordancia entre las pruebas, obviamente tenían que finalmente utilizar el ultrasonido para confirmar o descartar el diagnóstico. Es lo que estamos diciendo sobre el N de 406 pacientes. Al final, el uso conjunto del score de predicción clínico junto con el dímero D tuvo una eficiencia del 21% en los pacientes de bajo riesgo para descartar la enfermedad, evitando el uso de las pruebas diagnósticas no invasivas. Pero se dieron cuenta que los pacientes que utilizaban los catéteres venosos de extensión periférica tenían una representación un poco baja en la prueba de predicción clínica de Constant. Incluso eran clasificados como de riesgo intermedio, y se puso a prueba otro score, que fue el score de predicción de Michigan, precisamente para evaluar o predecir el desarrollo de las trombosis en los pacientes que utilizaban este tipo de dispositivos, que en la actualidad son los más comunes. Entonces, tenían en cuenta unas variables que son de laboratorio, el recuento de blanco, el número de lumen del catéter, el antecedente de eventos tromboembólicos, la presencia de cáncer activo o no, y obviamente si estamos utilizando o no los catéteres PIC. Al final se estableció 4 clases de riesgo, con un R de la clase número 2 de 1.68 hasta 5.2. De igual manera, correlacionó esta score con los valores ajustados de dímero D, y nosotros podemos ver cómo bajó la sensibilidad de 0.82 hasta 0.84,
aumentó un poco la especificidad, pero el valor predictivo negativo de esta escala aumentó hasta el 0.99 y es ahí su mayor utilidad, donde esta puntuación de riesgo de Michigan tiene una baja predicción para confirmar la prueba, pero partiendo del valor predictivo negativo, es muy útil para descartar los eventos tromboembólicos, específicamente en los pacientes que usan catéter PICC. El algoritmo de diagnóstico más utilizado hasta el momento deriva de esta publicación, este estudio en el 2014, donde se evaluó precisamente la seguridad y la confiabilidad de este algoritmo diagnóstico, combinando la probabilidad clínica, el dímero D y la ultrasonografía. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente que posiblemente tiene diagnóstico, luego de establecer la probabilidad clínica, si esta es baja, nos apoyamos en el dímero D, y si es normal, podemos prácticamente descartar la entidad. Cuando es anormal el dímero D, tenemos que apoyarnos en el ultrasonido y podemos confirmar el diagnóstico o descartarlo, y en caso de que haya duda, pues podemos repetir el ultrasonido una semana después para definir si hay o no el diagnóstico. Y si aún quedan dudas, terminaría en venografía. Cuando el diagnóstico a través de la escala clínica es probable, pasamos directamente al ultrasonido para confirmar o no la presencia de trombosis venosa superficial o descartarla, ¿ya? Y en este punto, cuando el ultrasonido, el primer examen no demuestra la trombosis, sugieren que podemos, aún el dímero D tiene un valor predictivo útil para descartar el diagnóstico si es normal, o si es anormal, repetir la ultrasonografía nuevamente una semana después para confirmar el diagnóstico o descartarlo. Y en los casos donde haya duda, definitivamente se puede repetir el ultrasonido, y si no es concluyente, al final los pacientes van a terminar en venografía con una tasa de fracaso general para el diagnóstico de entidad bastante baja, el 0.4%. En cuanto a la imagenología vascular, ya sabemos que el ultrasonido es la prueba de elección con una sensibilidad y especificidad del 97 al 96%. Los signos que se utilizan es la falta de compresibilidad de la vena, el flujo normal con una inversión del mismo, o la presencia del trombo intraluminal visible. El trombo mural no oclusivo o el trombo que está en las venas subclavias representa la mayor dificultad, específicamente cuando se acerca la localización a las venas centrales, y ahí es donde se recomienda el uso de venotac o venorresonancia. En cuanto a este último examen, la sensibilidad es del 71%, la especificidad del 89%, y se utiliza específicamente cuando el estudio por ultrasonido no es concluyente, y la mamografía se restringe, es igual estándar, pero se restringe solamente cuando se va a definir un tratamiento agresivo o invasivo de esta entidad. Los diagnósticos diferenciales, como lo mencionamos desde un principio, están dados por las etiologías primarias, el linfedema, los casos de malignidad, el uso anticonceptivo, todas las situaciones donde haya una instrumentación previa de la anatomía venosa y los estados protrombóticos. Y tenemos que hacer referencia pues, al diagnóstico diferencial principal, que es la etiología primaria, que es el llamado síndrome de Pagets-Rotter. Y en este estudio publicado en el 2008 se compartió la experiencia durante más de 50 años de un grupo multidisciplinario con esta entidad, donde reunieron un N de 626 pacientes, describiendo que la distensión venosa se presentaba en todos los pacientes, y la aparición de red venosa colateral, específicamente a nivel del hombro, que es el llamado signo de Buche, se presenta en un número significativo de los pacientes, y seguido de los demás signos, como el edema del brazo, la coloración azulosa, el dolor con el ejercicio, la presencia de costillas cervicales y la presentación bilateral, que también se puede dar. Todos sabemos que este síndrome se presenta por la inserción normal del ligamento costoclavicular sobre la primera costilla y la hipertrofia del músculo escaleno anterior, que genera compresión dinámica sobre las estructuras venosas, generando la formación del coágulo. Y ellos establecieron 4 grupos de tratamiento acorde a la etapa evolutiva, porque esto partió desde el año 75, donde solamente tenían la anticoagulación como terapia, y posteriormente, bueno, apareciendo otras alternativas como el tratamiento trombolítico,
Y a otro grupo se les ofrecía, dependiendo de la persistencia de los síntomas, el tratamiento quirúrgico con la resección transaxilar de la costilla. Al otro grupo se le daba tratamiento trombolítico y un tratamiento quirúrgico precoz, incluso durante la hospitalización, y al otro grupo se le brindaba un tratamiento trombolítico un poco más tardío, pero si persistía con los síntomas, también terminaba en resolución quirúrgica. ¿Y cuál fue el resultado? Se dieron cuenta que precisamente al grupo 3, que era al paciente que se anticoagulaba, que tenía tratamiento trombolítico, y es curioso que se ofrecía hasta las primeras 6 semanas, y el tratamiento quirúrgico dentro de la misma hospitalización eran los pacientes que tenían mejores desenlaces. Esto es lo que ellos denominan el tratamiento agresivo de las trombosis, generalmente de etiología primaria. Entonces, en términos generales, los objetivos de tratamiento están dados para aliviar los síntomas, minimizar el riesgo de embolización, proporcionar un acceso intravenoso continuo, si es necesario, y prevenir la recurrencia. Entonces, en cuanto a las consideraciones generales, siempre tratar de evitar el retiro del catéter cuando este sea necesario. Existe incertidumbre sobre la necesidad de anticoagular los pacientes que tienen compromiso de la vena barraquial, y ya vamos a hablar más adelante sobre eso. Y se desconoce la estrategia óptima para el manejo de las trombosis de la extremidad superior cuando existe contraindicación para anticoagulación, y pues más que todo las recomendaciones parten del consenso de expertos en retirar el catéter siempre y cuando sea posible, ¿ya? O el reinicio de anticoagulación cuando la contraindicación es relativa. Y la cuestión incluso es mucho más complicada cuando las TBP son asintomáticas, especialmente distales. Es importante mencionar que las guías de práctica clínica no han hecho muchas modificaciones en cuanto a la recomendación de esta entidad desde los últimos años, inclusive siguen vigentes las recomendaciones del año 2002, en el cual se sugiere la anticoagulación parenteral en las trombosis que comprometen las venas proximales, es decir, la vena axilar y la vena subclavia y las venas centrales. Y en las últimas guías, las más recientes, realmente no hacen mayores recomendaciones y siguen aplicando las recomendaciones del 2012. Las heparinias de bajo peso molecular, como lo mencioné, seguido de warfarina, específicamente las heparinias de bajo peso molecular en el contexto de los pacientes con cáncer. ¿Cuál es la recomendación? En el caso de las trombosis asociadas al catéter, siempre y cuando el catéter tenga indicación de retiro, se recomienda 3 meses, ya, independiente si el paciente tiene cáncer o no. Y esto es variable porque depende del grado de actividad, o si el paciente recibe quimioterapia, o si el paciente tiene metástasis. Y si no se puede retirar el catéter, porque obviamente no llena los criterios para retiro y es necesario según su grado de funcionalidad, también se recomienda 3 meses de anticoagulación, continuando mientras el catéter esté presente. Entonces, cuando nosotros tenemos una trombosis venosa secundaria asociada a catéter, la pregunta que tenemos que hacer no es si el catéter es necesario, y si la respuesta es sí, nosotros tenemos que ofrecer el tratamiento anticoagulante, ¿ya? Y si en caso de que el catéter no sea necesario, o sea, porque cumplió la indicación y el tiempo para su indicación, o porque el catéter tenga una infección asociada o esté disfuncional, o haya falla en la mejoría de los síntomas, lo que se recomendaba hasta el 2020 era remover después de 3 a 5 días de anticoagulación, ¿ya? Y de igual manera anticoagular a los pacientes por 3 meses. Pero en el 2021 fue publicado este estudio donde se evaluó el riesgo de embolia pulmonar después de remover el catéter en los pacientes que tenían trombosis venosa asociada al mismo. Los criterios de inclusión incluyeron pacientes que tenían simultáneamente patologías malignas, y incluyó un N de 626 pacientes. ¿Cuál fue los resultados? Los resultados eran que, en definitiva, los pacientes que tenían esta complicación, la tasa de eventos embolias pulmonares dentro de los 7 días siguientes no hubo diferencia, ocurrió en el 0,78 frente al 0,44 con la retirada temprana del catéter frente a la tardía. Y lo que se logró comprobar es que la retirada del catéter dentro de las 48 horas posteriores al diagnóstico no se asoció con un mayor riesgo de eventos pulmonares. Es decir, que no tenemos que esperar los 3 a 5
custodias que se recomendaban hasta el año 2020, sino que podríamos incluso recomendarla, retirarlo después de las 48 horas de hecho diagnóstico e iniciar la anticoagulación. En relación a la trombolisis dirigida por catéter, muy similar a lo que ocurre con la trombosis venosa de miembros inferiores, se ofrece en pacientes que tengan menos de 14 días de evolución. Es un manejo individualizado. Se usa principalmente, como lo mencionamos ya, cuando se define una estrategia agresiva y generalmente en los pacientes que tienen una etiología primaria, con síntomas moderados a severos y una tasa de éxito que va entre el 64 al 84%. Y realmente se reservan los pacientes con organismo en presentaciones severas y que no han respondido adecuadamente a anticoagulación sistémica. Además de eso, tienen que cumplir que tengan un riesgo bajo de sangrado y el pronóstico de su patología, especialmente por su clase funcional, tenga una expectativa mayor a 1 año y tener un estilo de vida en que se requiera el uso vigoroso de la extremidad, es decir, que sea la extremidad dominante. Son los criterios para la indicación de trombolisis. En cuanto al manejo del catéter, ya dijimos que se tiene que tratar de preservar siempre que esté indicado el catéter, siempre que esté funcionando, esté bien posicionado y no esté infectado. Se instala la anticoagulación y se evalúa la respuesta a la misma, y cuando uno observe que no hay respuesta o cualquiera de los otros criterios que mencionamos, se debe retirar. Y si el catéter está ocluido, no quiere decir siempre que sea disfuncional. Ya que vimos que cuando mencionamos la vaina de Filina, esta puede generar un mecanismo de válvula unidireccional que al aspirar impide el retorno y al infundir permite el paso de los medicamentos. Entonces, en algunas instituciones optan por instalación de agentes fibrinolíticos para permeabilizar y de esa manera salvar el catéter. Bien, entonces, poco a poco se ha ido avanzando con la experiencia o el uso de los nuevos anticoagulantes precisamente en esta entidad, y este estudio recientemente publicado nos habla de eso. Se reunieron un N de 188 pacientes con una edad promedio de 52 años, más o menos 20, donde casi la mitad estaban representados por hombres, y habían pacientes que tenían trombosis asociada de catéter y a cáncer activo, con una duración promedio de tratamiento algo extendida durante casi 6 meses, y el desenlace primario fueron la presencia de TR recurrente y hemorragia grave. Y como podemos ver, los pacientes que estuvieron con cáncer activo, inclusive los pacientes que no tenían cáncer, que eran los que estaban representados por los dispositivos o las causas primarias, tenían una tasa de recurrencia bastante bajo con el uso de los anticoagulantes. Aquí se pusieron en práctica todos, ¿ya? Y con quizás un mayor porcentaje de eventos de sangrado mayores, pero estadísticamente no significativo. Incluso comparado con el grupo que abandonó el tratamiento, que en sí se convirtió en el grupo de control, podemos ver comparativamente que la tasa de recurrencia de los eventos es mucho menor. Están claras las indicaciones de manejo de anticoagulación para las venas proximales, es decir, axilar y subclavia, incluso las centrales, pero siempre había duda para el manejo de, digamos así, las TBP distales desde la braquial hasta la axilar. Y este estudio, publicado en el 2006, nos dio luces para el manejo de esta entidad. Se evaluó la morbimortalidad asociada a la trombosis de la vena braquial con un número de casi 600 pacientes. Se evaluó los desenlaces de mortalidad a 2 meses y la tasa de embolias pulmonares. Y para analizar precisamente estos desenlaces, se agruparon los pacientes en grupo 1, 2, 3, dependiendo si tenían compromiso del cielo subclavio, que eran la mayoría, yugular interna y la braquial. Y como podemos ver, la tasa de mortalidad a 2 meses entre los 3 grupos era prácticamente igual, con una P que no establecía diferencia entre los grupos en cuanto al primer desenlace. En cuanto a la tasa de eventos pulmonares, como podemos ver, era superior incluso en los pacientes que tenían compromiso de la yugular interna y la braquial en comparación con el grupo 1. Entonces esto cambió el concepto de que se manejaba, o que siempre se ha manejado, de
entre más proximal hay mayor riesgo de embolia pulmonar, pero eso quizás se cumplía para las trombosis de miembros inferiores, pero como podemos ver acá, los resultados de este estudio cambian completamente ese panorama. Y la mortalidad no solamente se presentaba a 2 meses, sino que de manera incremental seguía aumentando a medida que pasaban los meses. Entonces, esto fue lo que permitió dar la recomendación de que incluso las venas distales, específicamente la braquial, también merecen ser consideradas en el tratamiento, en las recomendaciones de tratamiento de esta entidad. En cuanto a la prevención de la trombosis asociada a catéter, las principales consideraciones incluyen tromboprofilaxis, obviamente esto en el contexto clínico, especialmente en los pacientes agudamente enfermos, porque donde más se instala esto son los pacientes provenientes de UCI con indicaciones de tromboprofilaxis. Seleccionar los catéteres que tengan idealmente pocos lúmenes, con un diámetro que se ajuste a la vena, con una inserción que sea guiada por ultrasonografía y que el punto de inserción sea por encima del codo. Además de eso, que se documente que la posición de la punta obviamente sea la apropiada y que una vez que se cumpla el objetivo en cuanto a tiempo o indicación sea removido el catéter y los cuidados locales. También ha habido discrepancias entre la profilaxis con anticoagulantes para prevenir la aparición de eventos tromboembólicos en los pacientes que tienen estos dispositivos. Y esta revisión, este metaanálisis y revisión sistemática logró reunir 23 estudios clínicos con un N de 3.420 pacientes, donde comparó precisamente los resultados de la presencia de eventos trombóticos sintomáticos o no sintomáticos en 3 grupos: heparina de bajo peso molecular frente a los pacientes que no usan heparina frente a los antagonistas de vitamina K o los antagonistas de vitamina K frente al uso de ningún anticoagulante, y se encontró evidencia de certeza moderada de que las heparinas de bajo peso, una tendencia como lo vemos acá, reducen los eventos tromboembólicos venosos relacionados con el uso de estos dispositivos en comparación con los pacientes que no usan heparina, sin evidencia que impacten los desenlaces de mortalidad, como vemos acá. Estos son los desenlaces de mortalidad respectivamente para los 3 grupos que mencionamos. Y la selección de estos pacientes, específicamente en el ámbito ambulatorio, para la selección se tienen en cuenta unos scores de predicción de eventos tromboembólicos validados en los pacientes que van a recibir quimioterapia. El más conocido es el score de Corana, ¿ya? Que, digámoslo así, es un score predictivo de amplio espectro que incluye una variedad de diferentes cánceres sólidos principalmente. Además de eso, tiene en cuenta el recuento plaquetario prequimioterapia, igual leucocitario, y los niveles de hemoglobina y el índice de masa corporal. Y se recomienda precisamente en los pacientes con cualquiera de estos cánceres que tienen un score por encima o mayor a 2, igual o mayor a 2, se benefician del uso de profilaxis anticoagulante para disminuir la tasa de eventos tromboembólicos. Aparte, es importante conocer que aparte del Corana existen otros scores. Uno de esos que resalta es el CompasCat, que, digámoslo así, es más específico para el cáncer de mama, colorectal, pulmón y ovario, y que ha mostrado, igual que el Corana, un buen rendimiento. Esto fue validado en un estudio con más de 1.300 pacientes y se demostró que un puntaje por encima de 7 tiene una sensibilidad cercana al 88% y un valor predictivo negativo del 98%, un área bajo la curva de 0,85. ¿Cuál es el pronóstico de estos pacientes? La mortalidad, según el registro Coman-BTE, define una mortalidad de 6.8, 29.8 y 41.6 a los 90 días, 1 año y 3 años respectivamente, una tasa de recurrencia que va entre el 2 a 8%, de embolia pulmonar el 20% y un síndrome postrombótico que es variable, pero alcanza cifras hasta el 44%, como lo hemos mencionado. Y uno de los registros clínicos que más nos ha enseñado precisamente cuál es la evolución de estos pacientes es el RIET. Precisamente este que fue publicado en el 2008, donde
sobre un N de más de 11.000 pacientes con trombosis venosa, de las cuales 512 correspondían a miembro superior, 198 pacientes, es decir, el 38% tenían cáncer y el 228%, es decir, 45% tenían trombosis asociada a catéter. ¿Qué se observó? Una tasa de eventos tromboembólicos pulmonares de 9% frente a 29% cuando se comparaban con las trombosis de miembros inferiores con un O-ratio de 0,24. Y durante el seguimiento, los pacientes con cáncer y esta complicación tuvieron una mayor incidencia de eventos hemorrágicos con un R de 4.1, de trombosis venosa recurrente y de mortalidad. Pero, ¿cuál es el desenlace en términos de síndrome posttrombótico o tromboembolismo recurrente en pacientes que han desarrollado esta complicación? Entonces, en este estudio específicamente, en este metaanálisis donde se analizaron 62 estudios con un N mayor a 3.500 pacientes, el objetivo era determinar la frecuencia de síndrome posttrombótico y la recurrencia de trombosis y hemorragia mayor en pacientes con la trombosis de miembros superiores. Y lo que era llamativo es que los pacientes que tenían trombosis de miembros superiores de etiología primaria tenían mayor posibilidad de desarrollar eventos síndromes trombóticos en comparación con las causas secundarias, que lo que tenían era mayor posibilidad de desarrollar eventos recurrentes. Y cuando se evaluaba los desenlaces en relación al tipo de tratamiento que recibían, si era solamente anticoagulación o una terapia más agresiva, dada por anticoagulación, trombolisis y descompresión quirúrgica, como era de esperar, los pacientes que tenían etiologías primarias tenían una menor tasa de eventos de síndrome posttrombótico y de recurrencia. Bien, y este estudio lo quise traer porque involucró pacientes también con trombosis de venas superiores. Lo que buscaba este análisis, nuevamente una corte de la plataforma RIED, es evaluar la recurrencia de los eventos trombóticos venosos de miembro superior en los pacientes que no tenían cáncer. Entonces, se hizo un corte precisamente de esta plataforma de red, de este registro RIED, a febrero del 2022. En ese momento habían 2.538 pacientes con diagnóstico de trombosis venosa de miembro superior sin cáncer, y lo que se buscaba era comparar los resultados durante el periodo de la anticoagulación y después del mismo, es decir, cuando ya cumplían el periodo de 3 meses de anticoagulación, en pacientes que tenían trombosis sintomática asociada no solamente a catéteres, sino que tenían electrodos de marcapaso. El resultado principal fue definir la tasa de embolia pulmonar o de TBP recurrente, y de estos pacientes, de los 2.578, 557 tenían dispositivos, los otros estaban relacionados a marcapasos y los otros pues no tenían otras etiologías, curiosamente. Los resultados fue que en cuanto a los desenlaces primarios, que eran las tasas de embolia pulmonar o de TBP recurrente durante el tratamiento, no hubo diferencia significativa, pero una vez que se suspendió el tratamiento, es decir, cuando terminaron los pacientes su tratamiento, los pacientes con las trombosis relacionadas a marcapasos tuvieron un mayor riesgo de recurrencia de eventos tromboembólicos venosos en comparación con los pacientes que no tenían catéter, o en comparación con los pacientes que no tenían ningún dispositivo dentro de la vena con un R ajustado de 4,59. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque esto podría, eventualmente, si se evalúa en ensayos clínicos con buen diseño, cambiar las conductas de tratamiento a terapias de anticoagulación extendida o indefinida en este grupo de pacientes. En cuanto a los mensajes finales, es importante decir que la trombosis asociada a catéter es una entidad frecuente, probablemente subdiagnosticada en nuestro medio, y se debe incentivar el uso de las escalas clínicas validadas para identificar a los pacientes en riesgo de desarrollar esta complicación. Además, se debe revisar las correctas indicaciones de los catéteres, porque da la impresión de que hay un sobreuso de estos dispositivos. Y quizás lo más importante, o el mensaje que quiero que se lleven de esta charla, es que idealmente el personal entrenado para la instalación de estos dispositivos
deberían realizar el mapeo venoso, que es lo que se está tratando de manejar a nivel, para seleccionar el calibre de catéter, pero en relación al calibre de la vena, y de esa manera eliminar el factor de riesgo dependiente del catéter y dependiente del operador para el desarrollo de esta entidad. Muchas gracias. Muy bien, Mauricio. Muchas gracias por la charla. Me parece que estuvo supremamente completa. Revisaste todos los aspectos de la enfermedad y lo que más me gusta es que también fuiste cumplido con el tiempo. Varios comentarios que tengo yo. Por ejemplo, de entrada, el primer comentario que te doy es que me llama la atención la importancia que le dan el dímero en el algoritmo diagnóstico, sabiendo que los pacientes que tienen catéteres venosos centrales son pacientes o que están agudamente enfermos, por ejemplo, pacientes en cuidado intensivo, donde el dímero obviamente no es confiable, están hospitalizados, o pacientes que son ambulatorios porque tienen enfermedades muy graves, casi siempre cáncer, ¿es cierto? O enfermedades muy graves que probablemente la enfermedad de base afecta el dímero D, pero bueno, listo. Si sirve, bienvenido su uso. Otro comentario que quiero hacer es en cuanto al estudio que mostraste en el retiro del catéter. No sé qué poder estadístico tenga ese estudio de cuántos pacientes sean, pero yo te digo una cosa. A mí me tocó ver un paciente que le retiraron un catéter venoso central, que le jalaron un catéter venoso central sin anticoagulación previa y el paciente hizo paro cardiorrespiratorio asociado a una embolia pulmonar. Entonces puede que la frecuencia sea baja y no quede representada en esos estudios, pero ¿qué pasa? Pasa. Entonces, si no hay emergencia en quitar el catéter porque el paciente tiene una bacteremia o está pasando algo raro, no hay que decirle a los médicos que calma, que paciencia, que no pasa nada con que el catéter se quede 2 o 3 días más ahí mientras le ponemos un poquito de anticoagulación y en ese momento retirar el catéter en forma segura y más tranquila, ¿cierto? Porque sí sucede. ¿Sí? A mí me tocó ver paro cardiorrespiratorio. Bueno, y te quería hacer una pregunta con un escenario que vemos con alguna frecuencia en el paciente hospitalizado. Parecido, perdón, a lo que pasa en el paciente con trombosis en miembros inferiores, a veces tenemos pacientes que tienen trombosis proximal en los miembros superiores, sea asociada o no a catéter, y que por alguna razón tienen una contraindicación absoluta de anticoagulación, por ejemplo, un sangrado digestivo o algo así. ¿Qué le recomiendas a un médico que te solicite una interconsulta o cómo abordarías, cómo manejarías esa dificultad cuando el paciente tiene trombosis aguda de miembro superior y aguda, proximal y contraindicación para anticoagulación? Bueno, como lo mencioné, son escenarios donde definitivamente la toma de decisiones es difícil, pero lo que recomiendan el consenso experto es, en esos casos específicos, apoyarse en las estrategias invasivas, específicamente con terapias de tromboaspiración, siempre y cuando no haya contraindicación tampoco para esta, dado de que el compromiso, por ejemplo, de las venas centrales, el retiro del catéter sin que se inicie una anticoagulación, como ya lo mencionamos, puede acarrear riesgo de eventos tromboembólicos pulmonares. Es una acción, y dado que en este grupo de pacientes no se podría brindar la alternativa de la instalación de filtros de vena cava, no hay la evidencia suficiente, ni tampoco la experiencia, porque en otras latitudes al parecer sí lo instalan, pero igual los desenlaces y los resultados con este tipo de dispositivos, cuando hay contraindicaciones absolutas para la antipoblación, no han sido los mejores en esta ubicación. Entonces, una alternativa sería apoyarse precisamente en estas estrategias invasivas dirigidas a la aspiración del coágulo. Bueno, probablemente esa no sea la mejor opción, porque es que así como en miembros inferiores, reservamos los tratamientos invasivos que no son exentos de riesgo, a pesar de que no sea con trombolisis local guiada por catéter, incluso las terapias aspirativas no son exentas de riesgo, de que suelte un trombo y se vaya al pulmón, de complicaciones del sitio de punción, de infecciones, no son exentas de riesgo. Y probablemente un paciente que tiene una contraindicación de anticoagulación, por ejemplo, por un sangrado, mucho menos va a ser la indicación. Entonces, esas terapias invasivas en este momento
tanto en miembro inferior como en miembro superior, a diferencia de lo que hacíamos antes, hoy la reservamos exclusivamente para el paciente que tiene flegmasia cerulea dolens, que se define por la triada clínica de dolor intenso de la extremidad asociado a edema de tensión y cianosis distal, que le dice a uno que se está comprometiendo la perfusión arterial. De resto, en la medida de lo posible, tratar de evitar esos procedimientos invasivos. Lo que yo hago, porque eso pues no tiene evidencia, y lo que toca decir, los filtros de vena cava superior, eso no está inventado, porque eso, poner un filtro ahí tiene altísima probabilidad de soltarse y embolizar. Entonces, lo que yo hago es echarme la bendición y acordarme de la literatura que dice que las trombosis de miembro superior tienen bajo potencial embólico o tienen mucho más bajo potencial embólico que los de miembros inferiores, y esperar a que pase la contraindicación de anticoagulación, dejar el paciente sin nada, y cuando se pueda, cuando se resuelva la contraindicación de anticoagulación, anticoagular al paciente. Doy la palabra a los Profe, profesores presentes. Una pregunta. Dale, no, pero deja primero que abren los profesores y ahorita leemos las preguntas del chat. Dale, Rafa. Buenos días. Bueno, tengo varias consideraciones. Hablo puntualmente de las cosas que ya comentó el profe Arrieta. Sí, yo estoy de acuerdo con el dímero D. La gran limitante, o sea, aunque hay quienes le utilizan dímero D en miembros superiores, tiene una gran limitante, y es que en los miembros superiores el dímero D no se eleva de la misma manera como se eleva en trombosis en otros sitios, como en los miembros inferiores. Por eso entonces la estandarización es difícil, porque muy posiblemente los puntos de corte son diferentes. Entonces realmente la recomendación para dímero D en miembros superiores no es tan fuerte como en inferiores. Yo también estoy muy de acuerdo que hay que ser cauto con el retiro de catéter. Y vea, es que cuando uno tiene una trombosis asociada a catéter, ¿cómo la puede tener? Y Mauricio mostró un esquema muy bonito. Y es que puede haber trombosis de la pared de la vena donde está localizado el catéter, o la otra es que hay una trombosis de la punta del catéter. Los dos son considerados trombosis asociada a catéter, ¿cierto? Pero sin embargo, muy posiblemente, porque eso no lo sabemos, porque acá hay muy mala evidencia, casi todo es de retrospectivo o pequeñas cortes prospectivas, el comportamiento epidemiológico y de morbimortalidad de un trombo libre en la punta del catéter puede ser muy diferente en cuanto a riesgo tromboembólico. Y muy posiblemente este paciente no fue considerado o no quedó bien representado en el estudio del 2021, porque de hecho el diagnóstico de trombosis asociada a catéter en la punta del catéter se hace más por otras imágenes, principalmente por ecocardiografía, cuando lo vemos frotando en la cava, incluso asomándose en la aurícula derecha. Entonces, yo sí creo que primero que hay que hacer esa diferenciación clínica, qué es lo que está, cómo están reportando la trombosis, si es la pared de la vena o si definitivamente es un trombo libre. Y tener de pronto un poco más precaución si el paciente tiene un trombo libre. Y tercero, sí, no retirarlo tan rápido, pues si no hay afán de retirar el catéter. De hecho, la recomendación grande es que si el catéter está funcionando bien, usted puede dejarle el catéter al paciente y seguir su tratamiento anticoagulante. Yo quería también mencionar pues el problema, lo que decía de los filtros de vena cava, es porque hay mucha más complicación de los filtros de vena cava de cava superior que de inferior. Eso principalmente con desplazamiento y ruptura del filtro. Eso era lo que veíamos cuando hicimos la revisión, cuando el doctor Arrieta presentó el estudio importante que presentó de la importancia de hacer una alerta sobre el uso excesivo de filtros de vena cava. Lo otro es que nosotros realizamos un estudio aquí en la IPS, eso fue el proyecto de grado, y lo que encontramos, pues yo quería resaltar cosas porque fue una caracterización epidemiológica, y nosotros encontramos, sí, muy similar a lo que reporta la población, que el 40% de las trombosis venosas de miembros superiores fueron asociadas a catéter, y también reportamos que aunque es muy variable, la literatura habla de entre 5 a 15% de riesgo de fenómenos tromboembólicos pulmonares. Nosotros encontramos una tasa baja que fue de 3,4%, analizamos un número despreciable, fueron 109 pacientes. Y lo otro es que estos pacientes tuvimos varios, o sea, el riesgo de sangrado, la tasa de sangrado en estos pacientes tampoco fue despreciable, tanto que la adherencia a tratamiento anticoagulante estuvo alrededor del 55%. Y la principal causa de suspender pues el tratamiento anticoagulante era básicamente porque los pacientes presentaban sangrado. Obviamente nosotros tuvimos un gran volumen, el 25% de los pacientes eran asociados a cáncer, y más del 10% de los pacientes también eran pacientes con trombosis relacionadas a enfermedad renal crónica terminal y dispositivos para diálisis. Bueno, sí, gracias. Creo que, no, una pregunta para Mauro muy puntual, porque a veces vemos, aunque digamos puede salirse un poquito del tema, con la colocación de los catéteres.
el tema de la profilaxis durante el tratamiento oncológico. Y la otra, el tema de fiebre y catéter. Bueno, en cuanto a la profilaxis de antitrombótico en los pacientes oncológicos, está indicada, según las últimas guías, cuando el paciente tiene enfermedad aguda, ya es hospitalizado por una enfermedad aguda que incremente el riesgo de eventos, o cuando los pacientes están recibiendo quimioterapia, acordes a los scores de predicción clínica que mencionamos, o si estamos ante una enfermedad oncológica avanzada con presencia de metástasis, es lo que los conceptos que he revisado y manejo. Y con respecto perdón, ¿cómo era la otra, profe? De fiebre y ¿qué? Sacas Ya. el catéter, continúas con la... No, con relación a la fiebre y catéter, usualmente lo que hay que tratar es definir bajo criterios clínicos y de laboratorio si podemos estar ante la presencia de una tromboflebitis séptica o un catéter infectado, y esto lo pueden dar los signos locales en el punto de inserción o precisamente la evolución en las siguientes 48 a 72 horas. No está indicado inmediatamente el retiro de los catéteres. Entonces, más que todo, ¿por qué? Porque la misma inserción y la respuesta inflamatoria sobre la pared del vaso puede generar esto, o la flebitis química producida por la instalación o la administración de ciertos medicamentos. Entonces, no siempre que hay fiebre y hay presencia de catéter es indicación de retiro. Buenos días. John, adelante. Sí, yo tengo un par de preguntas para Mauricio, inclusive pues para todos los profesores que están aquí en la charla. Es sobre la justificación de anticoagulación en aquellos pacientes que tienen un catéter valioso, por ejemplo, pacientes en hemodiálisis que no han tenido múltiples accesos vasculares y múltiples trombosis relacionadas por el catéter y que tienen un único acceso vascular donde le colocan el catéter para hemodiálisis y que en repetidas ocasiones nos interconsultan para nosotros determinar la necesidad de anticoagulación por tratarse de un catéter valioso. ¿Realmente hay alguna indicación o justificación para nosotros anticoagular a los pacientes con catéter valioso sin documentarse un trombo agudo? Lo digo yo porque recibo esas interconsultas con relativa frecuencia aquí en el hospital, aquí en el San Vicente. Y la otra pregunta para Mauricio es con respecto a trombosis venosa superficial relacionadas con acceso vascular en miembros superiores. Si realmente justifica o hay algunas características del trombo en cuanto a la longitud y la cercanía a la desembocadura en la vena profunda que indique la necesidad de dosis por lo menos profiláctica de anticoagulante similar a como es en los miembros inferiores, aunque no relacionados con catéter. ¿Tienes algo que aportarnos al respecto, Mauricio? ¿Qué opinas tú con respecto a esta indicación de profilaxis y la primera anticoagulación en catéter valioso en el caso de hemodiálisis? Bueno, profe, con relación a la hemodiálisis, lo que revisé de la literatura es que no hay hasta el momento indicación para anticoagular a los pacientes a pesar de que tengan accesos vasculares limitados o que sea un acceso valioso, ¿ya? Dado la alta tasa de complicaciones hemorrágicas asociadas al uso de anticoagulantes, específicamente en esta población, sin evidencia de trombo. Y con respecto si hay algunos criterios en cuanto a longitud y la proximidad de la desembocadura de las venas centrales, lo que se hace es extrapolar la experiencia que se tiene con las trombosis venosas superficiales en miembros inferiores precisamente para el manejo de estas entidades, ¿ya? Porque específicamente no hay criterios específicos para miembros superiores. Es lo que pude revisar. John, a mí me parece muy interesante esa pregunta que acabas de hacer porque a mí también me ha llegado esa interconsulta. Es el paciente renal crónico que ya lleva, a veces incluso un paciente joven que ya lleva un tiempito en diálisis y que ha perdido todos los accesos vasculares. Le pusieron un catéter subclavio, se trombosó, le pusieron del otro lado, se trombosó, le pusieron un femoral, se dañó. Incluso a veces esos pacientes les ponen catéteres translumbares en cava. Lo que yo pienso de esos pacientes es que
así como en la población general, hay pacientes que tienen trombofilias y que muchas veces necesitan un disparador de la trombosis. También hay pacientes que tienen, además de la insuficiencia renal crónica, tienen algún tipo de trombofilia no estudiada y que no vale la pena aclarar porque no cambia nada el diagnóstico, y tienen el disparador de trombosis, que es el acceso, el cuerpo extraño intravascular, que tienen que tener permanente por su necesidad de hemodiálisis. Entonces, lo que yo he visto es que hay pacientes que incluso llegan, pacientes renales crónicos, que incluso se mueren porque pierden el acceso vascular. O sea, ya no hay donde ponerle un catéter adicional. O sea, o lo pasa a peritoneal, pero cuando falla la peritoneal, entonces el paciente le toca morirse porque no tiene más de donde pegarse los nefrólogos. Entonces, yo esos pacientes, así eso no está en ningún estudio, en ninguna parte escrito, esos pacientes, a mi modo de ver, hay que ponerles como mínimo una profilaxis antitrombótica, y yo lo hago, acá Rafa y yo lo hacemos. Me imagino que pues, usted también tiene recursos guiados por antifactor 10A con heparinas de bajo peso molecular, porque es que si se pierde el catéter no hay más de donde pegarse. Me parece un punto supremamente interesante. Profe, sí, ahí lo que es maluco porque realmente uno revisa, ya nosotros intentamos hacer esa revisión y ahí no se encuentra nada. Eso definitivamente no está ni descrito. Entonces nos toca valernos de la experiencia que hemos tenido y pues de lo que hay, ¿cierto? De otras cosas. Yo estoy muy a favor con lo del profe, eso lo hemos definido como una conducta aquí porque esa interconsulta no es infrecuente, ¿cierto? Sobre todo ese paciente que ya ha hecho varios eventos, cada vez que le ponen un catéter, el catéter se trombosa y pierde el acceso venoso. Entonces, eso sí, yo sí creo que hay que meter en la balanza y en la bolsa otros factores que también se deben evaluar, porque no es lo mismo, como hemos visto y lo mencionaba el profe Arrieta ahora mismo, pacientes jóvenes, cincuentón, en diálisis o sesentón, todavía muy entero, otras comorbilidades, que nunca ha tenido un problema de sangrado, a un viejito de 75 años ya muy frágil, ¿cierto? Que ya está perdiendo los accesos vasculares, que posiblemente esté deteriorado con un riesgo de sangrado mucho mayor y que de pronto su expectativa de vida sí es mucho más corta. Entonces, metiéndole o sumándole a lo que comentó el profe Arrieta, esos otros factores que me parece que no son despreciables para definir si uno le pone o no. Nosotros hemos tenido como conducta razonable, si nos llaman en el contexto agudo, ponerle al paciente una dosis de anticoagulación ajustada a la función renal, y después de pasar el tiempo agudo, pues pasar a ese paciente a dejarlo con una dosis de profilaxis según la tolerancia, e idealmente como se debe hacer cuando se ponen heparinas de bajo peso molecular en el paciente en diálisis, pues guiado por niveles de antifactor 10A, y eso es lo que hemos hecho. Ya sí sería interesante, ahora que sale la cuestión, pues tratar de, ojalá pudiéramos empezar a recolectar esos pacientes y ver cómo a ciencia cierta les va en el largo plazo.